Nada más le voy a pedir a los seguidores de López que dejen la hipocresía a un lado. Cuando todavía no era presidente López Obrador, eran ustedes, junto con nosotros, que no hemos modificado el discurso y seguimos sosteniendo que es una pésima idea que los militares sigan en las calles. Cuando López no era presidente todavía, ustedes estaban contra la militarización de la seguridad pública. No digan que no, porque fueron ustedes, muchos de ustedes, los que, al igual que nosotros, firmamos, participamos en campañas, algunos de ustedes marcharon, todos estábamos contra la militarización del país, todos le exigíamos a Calderón, todos le exigíamos a Peña Nieto que regresara al ejército, a los cuarteles. Entonces dejen la hipocresía a un lado, porque resulta bastante curioso que ahora que López ya es presidente, aquello que señalaban que estaba mal ya es bueno. Eso es ser verdaderamente hipócritas, Y también, para que no vean que no se trata de ser parejo, también le voy a pedir por favor a todos los panuchos y primates que entren a este espacio y escuchen el video, que ahora no se rasguen las vestiduras diciendo que el ejército tiene que regresar a sus cuarteles. Es decir, una vez más, se montan en el discurso que no es propio de ustedes. No es de ustedes el discurso. Este discurso es nuestro porque entendemos la gravedad de una situación como esta. Ahora resulta que como ustedes ya son oposición, ya están a favor de que se regresen los soldaditos a sus cuarteles y estén ahí guardados. No. Ustedes lo que ahora pregonan es por pura grilla, porque así es la política entre el grupo oficial y la oposición. Nosotros no somos ni del grupo oficial y tampoco somos oposición. Es muy diferente. Ustedes pueden seguir peleándose el poder y seguir utilizando el discurso que cambiaron ahora de lado. ¿Sí ven? Es como una pelota de tenis, cambia el discurso de lado. Bueno, nosotros no, nosotros nos mantenemos firmes. Los soldados tienen que regresar a sus cuarteles. No queremos un país militarizado. Pues bueno, dicho lo anterior, les voy a compartir una información hay que tomarlo con reserva, porque muchas veces Raimundo Riva Palacio se equivoca o dice mentiras. Pero si lo que está diciendo en esta publicación del Financiero del día de hoy, precisamente, si lo que está diciendo es verdad, es muy grave, muy grave. Y tanto pejes como los del PRIAN, aplaudidores de cada uno de los cárteles, el que les guste, deberían preocuparse bastante y deberían ponerse a pensar que esto no les conviene ni a unos ni a otros. Yo nada más les pido que volteen hacia el sur y volteen a ver aquellos países que militarizaron la seguridad pública. Y los que todavía no nacían, también les pido por favorcito que le pregunten a sus papás qué era el PRI en los años 70 y 80. ¿Qué era la DFS? Por ejemplo, eso es lo que puede provocar que los guachos sigan en las calles. Un totalitarismo que da mucho miedo. Y lo que piensan hacer, según Raimundo Riva Palacio, híjole, vean lo que dice. La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública, la nota se llama La Guardia Nacional al Ejército. La Guardia Nacional al Ejército. La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la gubernatura de Sonora es el momento para que se concrete el nuevo sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como paquete y distraer lo que hoy es en realidad una realidad de facto, que la seguridad pública pase a manos de militares. Es lo que está ocurriendo, pero lo van a oficializar. Y si lo hacen oficial, si modifican la Constitución, porque esto requiere de una reforma constitucional, agárrense, porque para poder
volver a modificar la Constitución, pueden pasar muchos años hasta que tengan voluntad los diputados de hacerlo y hasta que tengan mayoría en alguno de los congresos, en alguna de las legislaturas, mejor dicho, y eso va a ser muy complicado. Hace poco más de 2 meses, López Obrador le encargó a la Consejería Jurídica de la Presidencia que preparara la propuesta y está prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, pero en Lomas de Sotelo están de plácemes. Los generales no ocultan su satisfacción porque creen es un cambio de óptica del presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a las Fuerzas Armadas porque México no enfrentaba ningún riesgo de seguridad. ¿Se acuerdan? Y ustedes, los seguidores de López, lo aplaudían. ¿O no? Dejemos la hipocresía a un lado. Una vez en el poder, ha hecho de ella su pilar, trasladándoles responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. Por cierto, uno de los fideicomisos, el único que no desapareció, fue precisamente el de la compra de armamento para la Secretaría de la Defensa Nacional. Qué raro, ¿verdad? Ese sí no, ahí sí no. Y saben, hay otra cosa. Ustedes saben quién fue la autora intelectual de la desaparición de los fideicomisos. Pues nada menos y nada más que la implacable Irma Heréndira Sandoval, esposa del secretario de Adulaciones Presidenciales. Ella, ¿y saben qué ejemplo utilizaba en alguna de sus publicaciones para decir que estos estaban llenos de corrupción? Precisamente ese fideicomiso de la Sedena. Justo ese lo utilizaba, pero ese se quedó, porque no se puede permitir la corrupción en ningún lado, excepto si se trata del ejército. ¿Verdad? Una vez en el poder, ha hecho de ella su pilar, trasladándole responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro en el gabinete que siempre le dice que sí al presidente, sin importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su cómplice. Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos. Siempre enfatizaron las simulaciones del gobierno de tener un cuerpo que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo. Otra violación constitucional que a nadie parece importarle, como sus comandantes. Lo que no tenía era el mando, que fueron tomando rápidamente a costa de Durazo. El momento más importante de este golpe al interior del gabinete fue, y ya se va a cumplir un año, el Culiacanazo. El 17 de octubre del año pasado, donde la operación para capturar a Ovidio, hijo de Joaquín, fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa Nacional y causó que el presidente, violando una vez más la ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, donde le dan instrucciones o reprimendas. Durazo es un cero a la izquierda con respecto a la Guardia Nacional y suele ser maltratado en las reuniones del Gabinete de Seguridad por los jefes militares, generales y almirantes y por el general retirado Audomaro Martínez, director de la Agencia Nacional de Investigación. Audomarito, busquen información de Audomarito para que vean quién está en la Agencia Nacional de Investigación. Delincuentazo. Que todo ese grupo es quien peor relación tiene con él. De todo este grupo, Audomaro Martínez es el que tiene peor relación con Durazo. Durazo lleva meses pensando en Sonora y en menos de 3 semanas estará allá. No se ha decidido aún quién lo relevará, pero junto con 2 descartes de civiles, hay un militar retirado que ha emergido en la prensa como el potencial sustituto. El presidente quiere su policía militar y policía militar tendrá para la seguridad pública. No hay que confundirse con la policía militar
el ente dentro de las Fuerzas Armadas que hace cumplir la jurisdicción castrense y aplica orden y disciplina interna. Es otro tipo de policía, ¿eh? López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas y que requiere varias reformas constitucionales, como el artículo 21, que señala las instituciones de seguridad pública y de la Guardia Nacional, dice, serán de carácter civil, sujeto a bases mínimas que incluyen la ley que determinará la estructura orgánica y dirección que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y que preserven el orden público y la paz social. También implicará que se modifique la Constitución que establece responsabilidades para las Fuerzas Armadas y se incluya que la seguridad pública será responsabilidad de militares y no de civiles. Esto es una barbaridad. Militares en lugar de policías constitucionalmente. Es una barbaridad. De verdad, si hacen esto, qué horror. El general secretario, con tantos recursos que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo no con el presidente de la República, sino con López Obrador. Hay que diferenciar eso, ¿eh? Tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el presidente en otras áreas, quién está utilizando a militares para fines para los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas. Uno de ellos, lo más importante por su trascendencia, es la Fiscalía Paralela que se ha creado en la Agencia Nacional de Investigación al incorporarle ministerios públicos que acompañen los casos de inteligencia. Esa Fiscalía alterna, que no se llama de esa forma, es paralela a la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero y es utilizada para judicializar, sin necesidad de pasar por las áreas competentes y existentes, los casos políticos que le encarga investigar López Obrador a su amigo, el general retirado Martínez. Los militares están al servicio de López Obrador. Cuando digo Martínez, pues es Audomaro, ¿eh? El mismo que les decía que investiguen quién es. Los militares están al servicio de López Obrador, lo cual no es una obviedad. Las Fuerzas Armadas tienen como comandante supremo al presidente de la República, pero en este caso se ha construido un apéndice con su complicidad. No es solo el compromiso constitucional al que se obligan, sino por fuera de la ley y de la normatividad, están respaldando a López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal. Que le entendió. ¿Qué quiere de ellas? A eso se refiere a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Militar. ¿Qué quiere López de ellas? No se sabe en el largo plazo, pero podrá utilizarlas para lo que desee, incluso una extensión de mandato, como a veces parece anhelar. Todo por el poder y el dinero es efímero, pero el resplandor ha hecho olvidar al general Sandoval a quién realmente se deben las Fuerzas Armadas. Esto es lo que dice la columna de Rivapalacio el día de hoy en El Financiero. Entren a verla, léanla. La Guardia Nacional al Ejército. Es muy grave. Es muy grave. Seguramente quieren vivir en un país donde quien tome las decisiones de la seguridad pública, de los delitos del fuero común, sea un militar, ¿verdad? Seguramente quieren eso. Yo no. Eso es un horror. Es un horror. Pregunten en los lugares donde, en otros países, pregunten, hoy es muy fácil en redes sociales hacer esto. ¿Qué sienten o cómo se vive la represión militar, por ejemplo, en Chile? Pregunten cómo le fue a Argentina con la dictadura militar. Pregunten. Es una barbaridad.
Ahí se los dejo. Saludos.